Bueno, les decía que el material que les envié se explica por sí mismo. Es un material de todos los materiales que hemos preparado, que he preparado para ustedes en estos días. Este es el más abundante en información. Eh, la idea es que ustedes puedan, tanto el material que les he enviado hasta ahora como los que vienen más adelante, los puedan ir acumulando y los puedan ir teniendo como material de estudio, ¿no? Este material que les envié tiene una parte conceptual donde definimos el concepto de lo que es la Biblia, etcétera. Luego tiene una parte práctica donde vemos la Biblia como la palabra de Dios y los beneficios que trae para nuestra vida. Y luego está la parte de las preguntas que ustedes hicieron, que era lo que más me inquietaba. Porque básicamente todos conocemos lo que es la Biblia y lo que significa la Biblia. Denme un segundito porque me está llamando Reiniela. Dime, Reiniela, ¿qué pasó? No, no, mira, yo puse un link nuevo. Yo dije que me había equivocado. Revisa bien. Ok. Ok, ya yo. Ok, dame unos minutos y ya te voy a enviar el link, ¿ok? Okay, dale. Por favor, denme unos segundos para atender un momentico a Reiniela que dice que no se puede conectar. Un segundo, por favor. Un momentico nada más. Vamos a ver. Yo pongo el micrófono mute para que no se meta ningún ruido ni nada y para no que el teléfono suena, cualquier cosa y no interrumpir la conferencia. Pero si yo voy a hablar, yo abro el micrófono. Todos debemos ponerlo en mute para que los ruidos exteriores no se metan en la conferencia. Sí, en la pantalla, bueno, ya Mayela lo tiene, perdón, Zuleima lo tiene mute. Los demás simplemente lo que tienen es tocar la pantalla y donde está el microfonito, presionan ahí exacto, porque se ponga rojo. Ok, Riniela, perfecto. Ahí está Riniela, gloria a Dios. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. Saludos. Bueno, continuamos entonces, porque ya estábamos grabando entonces. Les decía entonces que este material es un material que ustedes lo pueden usar más adelante y les explicaba la manera en la que está dividido el material. Quizá la parte que más me interesa es la de las preguntas que fueron respondidas. Interesantísimas las preguntas que ustedes me hicieron, me pusieron a trabajar, como era lógico que me pusieran a trabajar. Pero bueno, básicamente lo que quería era revisar con ustedes parte del material para que podamos brevemente darle una explicación a cada cosa y utilizar el resto del tiempo para cualquier cosa que ustedes me quieran preguntar. Todos nosotros sabemos, un momentito, todos nosotros sabemos,
o todos nosotros tenemos la idea de esto como la Biblia, ¿verdad? Pero el libro que estamos acostumbrados a ver y a manejar, realmente es relativamente nuevo. Si decimos que el Evangelio tiene aproximadamente 2000 años, desde que Jesucristo vino, y comparamos el tiempo que tiene este libro impreso, compilado, etcétera, es prácticamente más o menos la tercera parte del tiempo que tiene el Evangelio. Por muchos años, y eso fue parte de una de las preguntas que alguien me hizo, ahorita disculpen si no recuerdo quién me hizo cada pregunta, creo que fue Maroa la que me preguntaba. Por muchos años la humanidad vivió sin Biblia, sin la palabra de Dios escrita. E incluso después que Jesucristo ascendió a los cielos y los apóstoles comenzaron la era de la iglesia, por mucho tiempo la iglesia estuvo sin Biblia, tal y como nosotros la conocemos. Es decir, si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y nos regresáramos a la iglesia primitiva en Jerusalén y en las ciudades donde fue expandiéndose el evangelio en forma tremenda, realmente no vamos a conseguir en el servicio que alguien va a decir, vamos a abrir primero a los Corintios, segundo a los Corintios, primero a Timoteo, vamos a leer el evangelio de Juan. Eso no existió, sino varios siglos después. Entonces, por supuesto, surgen preguntas. ¿Quién tiene la Biblia verdadera? ¿Cómo sabemos cuáles son los libros correctos y cuáles no? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Por qué yo tengo que confiar en lo que dice Juan? Etcétera. Y eso ha traído como consecuencia, además de dudas, de preguntas, ha traído también sectas falsas. ¿Por qué? Porque cada quien se abroga, cada quien se adjudica la versión correcta de la Biblia. Entonces los católicos dicen que ellos tienen la versión correcta, los evangélicos decimos que nosotros tenemos la correcta, los testigos de Jehová dicen que tienen la correcta, los mormones dicen que tienen la correcta, y así sucesivamente cada quien va emitiendo la opinión de que la que ellos tienen es la correcta y las demás no. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista conceptual, ya nosotros revisamos, o debimos haber revisado en el material, que desde el punto de vista teórico, la Biblia no es otra cosa que una colección de libros. De hecho, la palabra Biblia significa eso, colección de libros. Y viene, como aparece allí en la información, también de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro. Pero la Biblia viene al final siendo una colección de libros. Una de las cosas que siempre van a surgir cada vez que investigamos sobre la Biblia es que hay un número clave que ustedes siempre van a escuchar, y es que más o menos los autores de la Biblia fueron 40 hombres distintos. Desde Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, hasta el libro de Apocalipsis, que fue escrito por Juan. Estos 2 libros, ¿verdad?, fueron escritos en un periodo desde que se empezó a escribir hasta que se terminó el último libro de la Biblia, más o menos entre 1400 y 1600 años. Así que fue imposible que Moisés y Juan se conocieran. Sin embargo, una de las cosas maravillosas de la Biblia es que muchos autores, aunque vivieron con siglos de diferencia, sin embargo, muchos de sus escritos coinciden, y lo maravilloso de la Biblia es que toda la Biblia confluye hacia un mismo mensaje, el cual ese mensaje coincide en su totalidad con todos los libros que vamos leyendo. Es decir, no se contradicen entre sí. ¿Ok? Por ejemplo, una de las cosas que es importante saber es que hay libros de la Biblia que no se sabe quién fue su autor, ni nunca se va a saber. Por ejemplo, la carta a los hebreos, que es una carta preciosa, es una carta maravillosa, es una carta con una cantidad de doctrinas tremenda. La carta a los hebreos no se sabe quién es el autor. Hay personas que aseguran que fue Pablo, pero al mismo tiempo cosas que se dicen en la carta dan a entender que Pablo no pudo haber sido. Otros piensan que fue Lucas, que también había escrito el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, pero algunos aspectos de la carta demuestran que no pudo haber sido Lucas. Lo cierto es que en la carta a los hebreos es una carta que siempre va a tener la incógnita de quién fue el autor. El libro de Job
por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no se sabe con exactitud quién lo escribió. Lo que sí se asegura es que es posible que sea el libro más antiguo de la Biblia, incluso más antiguo que los mismos libros escritos por Moisés. Es lo que dicen algunos teóricos de la teología. Son curiosidades que podemos traer a la luz con respecto a la Biblia. Nosotros allí encontramos la estructura en la que está dividida la Biblia. Básicamente está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando se empezó a usar la palabra testamento, realmente hubo una mala traducción, porque debería de llamarse, la Biblia debería estar dividida entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, porque la palabra testamento no es necesariamente un equivalente a la palabra pacto. ¿Y por qué es importante resaltar la palabra pacto? Aunque a estas alturas no vale la pena ya ponerse a discutir por eso, ni agarrar la Biblia y tacharla y escribir en vez del Nuevo Testamento poner pacto. No, ese no es el punto. Pero es importante recordar que la Biblia está dividida en dos grandes divisiones. ¿Por qué? Porque la forma en la que Dios trabajó con la humanidad desde Adán hasta Cristo fue una forma. Y una vez venido Cristo, la forma en la que Dios ha actuado con los hombres a partir de Cristo hasta el presente y hasta el final de los tiempos es otra forma. Es el mismo Dios, es el mismo amor, es la misma justicia, es la misma misericordia, es el mismo poder, es la misma omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, pero sin duda alguna, y eso es lo que hace que la Biblia tenga esa división en medio, la forma en la que Dios habló, la forma en la que Dios trabajó, la forma en la que Dios se manifestó, la forma en la que Dios trabajó con el hombre antes de Cristo, es lo que la Biblia se divide como antiguo pacto. De hecho, cuando usted revisa la Biblia, en el antiguo pacto se va a dar cuenta que la relación de Dios, de Yahvé, de Jehová, del Dios de los cielos, es estrecha con un solo pueblo, que es el pueblo de Israel. Es decir, hasta el antiguo pacto, el pueblo de Dios y la relación, las profecías, los personajes surgen ¿de dónde? Del pueblo de Israel. Y los que no son del pueblo de Israel están relacionados con los hebreos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Egipto es porque los israelitas estaban en Egipto. Si la Biblia nos habla de los babilonios, es porque habían hebreos en Babilonia, cautivos por los babilonios. Si la Biblia nos habla de los asirios, es porque los hebreos tenían algo que ver con los asirios, y así sucesivamente. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, que sabemos o deberíamos de saber que son 39 libros, eso se llama así, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, porque es la forma en la que Dios trabajó con el hombre antes de Jesucristo. Ahora, en este Antiguo Pacto, en estas escrituras de estos 39 libros, vamos a conseguir en unas más, en otras menos, pero básicamente en todos estos libros, vamos a conseguir un rastro de profecías anunciando un Mesías, anunciando que Dios abriría el compás para otros pueblos y anunciando que por medio de ese Mesías, su pueblo Israel y las otras naciones vendrían a los pies de Dios para su gloria y para su honra. Y entonces es cuando Jesucristo viene, ¿verdad? Trae el evangelio del reino, comienza la era la era, vamos a decir, del nuevo pacto. Recuerden que la noche que Jesús iba a ser entregado, él se reunió con los discípulos y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y luego tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, la cual va a ser derramada por causa de vosotros. Es la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué el nuevo pacto? Porque Jesucristo iba a dividir la historia en dos. Por eso es que incluso la historia secular se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Así que aquel velo que se rasgó cuando Jesucristo dijo, consumado es, ¿se acuerdan? Cuando el velo se rasgó en el templo,
vamos a decir que es una prefigura de cómo la historia se dividió en dos. Antes de Cristo, después de Cristo. Antiguo pacto, nuevo pacto. ¿Quiere decir esto que los libros del Antiguo Testamento son menos importantes que los del Nuevo? No, porque los libros del Antiguo Testamento nos muestran a Cristo. Incluso los libros del Antiguo Testamento fueron la primera Biblia que usaron los cristianos de la época. Cuando Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, él no se está refiriendo a primero a los Corintios, él no se está refiriendo a Apocalipsis. De hecho, muchas de esas cartas no se habían escrito cuando Pablo escribió eso. Él se está refiriendo a qué? Al antiguo pacto, que eran las escrituras que tenían los cristianos para esa época. No sé si me están captando la idea, me hacen con la cabeza sí o no. Es decir, para el momento que Pablo está escribiéndole a Timoteo, a Tito y en algunas otras cartas, y él se refiere a la escritura, no se está refiriendo a las cartas paulinas porque él apenas las estaba escribiendo. Ni siquiera se está refiriendo a los evangelios porque apenas se estaban escribiendo. O todavía no se habían escrito, se iban a escribir unos años después. Se está refiriendo al antiguo pacto, lo cual demuestra que las escrituras del antiguo pacto siguen estando vigentes y son una fuente maravillosa de conocimiento y de base doctrinal para la venida del Mesías. Voy a hacer una pausa en este momento para saber o tener un feedback si hasta este momento estamos comprendiendo la idea. Pueden abrir su micrófono y me levantan la mano para yo saber quién va a hablar primero, si hay alguien que quiera hablar o preguntar. A ver, Carlos. Carlos va a preguntar algo. Micrófono, Carlos, micrófono, lo tienes cerrado. Sino con relación a que el velo se rasgó, también independientemente de que se dividió la historia en antes y después de Cristo, también eso nos trajo significado de que a través de la muerte de Cristo tenemos acceso al trono de gracia, al que estaba vedado una vez al año solamente por el sumo sacerdote. Ya nosotros a través de Cristo podemos llegar al Padre. Así es. Así es. Eso que está diciendo Carlos es importante porque el templo estaba dividido en el patio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde solamente podía entrar el sumo sacerdote a ofrecer el sacrificio y ahí bajaba la Shequina de Jehová. De hecho, el sumo sacerdote tenía que estar muy preparado para hacer eso porque si no caía fulminado allí en ese mismo sitio. Evidentemente, la división, la rotura de ese velo, como muchas cosas en la Biblia, puede tener mucho significado. Yo argumenté lo del pacto porque gráficamente nos demuestra que precisamente cuando Jesús dice consumado es decir, cuando se concreta lo que él había venido a hacer, lo que fue profetizado desde la antigüedad, incluso por Isaías, en ese momento se consumó y por eso ese velo rasgado, aparte de que evidentemente significa lo que dice Carlos, también podríamos relacionarlo con el hecho del antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Alguien más? Gracias, Carlos, por tu participación. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que vamos ok, pastor, vamos perfecto. Perfecto. Yo por lo menos voy perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, ahora bien, ¿cómo se llegó a que sean 39 libros y no 40 y pico? ¿No? ¿Y qué hace que sean 27 del Nuevo Testamento y no sean 35? Esa es la gran pregunta que todo cristiano debe conocer. En el material está explicado técnicamente. Por eso les invito a que lo lean con fechas, con horas, con nombres, que yo ahora mismo no voy a detenerme. Lo voy a explicar con mis propias palabras. Básicamente, lo primero que tenemos que entender es que cuando Dios permitió que estos 40 hombres, Moisés, Malaquías, Jeremías, Ezequiel, Salomón, David, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Lucas, Marcos, todos esos hombres que llegaron a escribir algo y aparece en las Sagradas Escrituras, ellos lo escribieron, pero fueron dirigidos por Dios. ¿Recuerdan aquella figura de cuando, no sé si a ustedes les pasó,
cuando nosotros empezamos a hacer los primeros trazos siendo unos niños para hacer las vocales, ¿a ustedes alguna vez la mamá, la maestra, no les agarró la mano para llevarle y hacerles el palito a la A? Literalmente podemos decir que Dios tomó la mano de estos hombres y les dictó, los inspiró, los iluminó para que ellos escribieran palabra de Dios. ¿Y qué muestra, qué prueba tenemos nosotros de eso? La verdad es que tenemos muchos argumentos que también aparecen en el material. Pero como ya lo he dicho en la unidad donde estudiamos quién es Dios, todo lo que los cristianos creemos lo basamos por medio de la fe. Nosotros aceptamos y creemos eso por medio de la fe. Antes de cualquier argumento humano, nosotros queremos y deseamos creer a Dios de esa manera. Ahora bien, la historia ha demostrado que increíblemente las cosas que fueron escritas por estos 40 hombres en 1600 años, sin embargo, coinciden perfectamente a pesar de que ellos nunca se pudieron poner de acuerdo. O, por ejemplo, cómo el autor de Job pudo saber que la tierra flotaba en el espacio. Porque eso es lo que dice el libro de Job. Y si el libro de Job fue escrito anterior al Pentateuco, quiere decir que Job fue escrito hace 3000, 4000 años. ¿Cómo sabía el autor de Job que la tierra flotaba sobre el espacio? Y eso lo dice la Biblia, lo dice Job en su libro. Hasta hace cuestión de 50, 60 años todavía la gente discutía eso. No fue hasta que los astronautas despegaron de la Tierra y pudieron tomar a la Tierra desde la Luna y verla totalmente flotando en el espacio, que por primera vez la humanidad se terminó de convencer de que era así. Porque hubo incluso culturas que dijeron que la Tierra estaba soportada sobre unos elefantes. Ahora la pregunta es, ¿los elefantes sobre qué estaban apoyados? ¿No? Pero bueno, lo cierto es que en el libro de Job se nos dice que la tierra flota en el espacio. Pero además de eso, en el libro de Isaías se nos habla de la redondez de la tierra. ¿Cómo sabía un autor que escribió Isaías hace 800 años que la tierra era redonda? Si hasta 800 años antes de Cristo, si cuando los griegos, ¿verdad? Copérnico, Aristóteles y otros más, pensaban que la Tierra era plana. De hecho, el terror de los marinos en el siglo XV y en el siglo XVI era empezar a navegar y que de pronto cayeran en un precipicio, porque pensaban que la Tierra era plana y que en algún momento venía un precipicio. Sin embargo, el libro de Isaías nos habla acerca de la redondez de la Tierra. Entonces, podemos seguir enumerando muchos aspectos que en el material están, pero lo que me interesa destacar de todo esto es que Dios obró con poder para que estos hombres pudieran escribir inspirados. Ahora, ¿cómo sabemos que están inspirados? Bueno, porque Dios, así como usó con poder a estos hombres para escribir estos libros, también se encargó de proveer dirección para los hombres que iban a escoger estos libros. La confianza que nosotros tenemos en que los libros que están aquí son los correctos está basada en que Dios dirigió a algunos de esos hombres que hicieron la elección para que los libros que tenemos sean los libros que cumplen con todos los requisitos. Perdón, las características personales y el testimonio del autor, el mensaje que resalte a Jesucristo y que resalte a Dios, que sea un libro que coincida con el resto del contenido de los otros libros bíblicos. Es decir, todas estas características en estos libros se cumplen a la perfección. Y los eruditos, los expertos del siglo II, del siglo III, de esta era, fueron escogiendo estos libros en función de estas características. Pero fue mucho más fácil hacerlo con el Antiguo Testamento que con el Nuevo Testamento. ¿Por qué fue más fácil? Porque evidentemente las escrituras en hebreo, con los autores en hebreo,
y relacionadas con hechos que tenían que ver o si estaban circunscritos a la historia de Israel, eran más fácil de determinar su inspiración que los libros que vinieron como producto del Nuevo Testamento, porque allí aparecen otros idiomas, otras culturas, aparecen los gentiles, aparecen los judíos, y la pugna por demostrar que lo que yo escribí también es palabra de Dios era mucho mayor. Recuérdense que los libros como el Pentateuco fueron escritos en un papiro que se perdió hace miles de años. Pero los judíos siempre fueron muy celosos en la transcripción, una copia tras otra. Ellos eran muy celosos y lo guardaban con un celo tremendo. Por eso tenemos la certeza de que estos libros fueron pasados de generación en generación hasta que llegaron, digamos, a una era más moderna cuando se hizo la escogencia del canon judío, del canon de esos 39 libros. Pero cuando aparece el Evangelio, como les digo, ya la cultura, el mundo, aunque por supuesto comparado al mundo de ahorita no tiene nada de moderno, pero para aquella época ya era un mundo más moderno, con mucha filosofía, con mucha teoría, con mucha variedad en el pensamiento. Y por supuesto empezaron a surgir muchas cartas o muchos libros en la época ya apostólica que reñían, que peleaban, que reclamaban participar también del canon que iba a formar no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Por lo tanto, los padres de la iglesia, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Los apóstoles, que fueron 12, ustedes saben que Judas se ahorcó, ¿correcto? Los 11 discípulos que quedaron, luego se añadió el apóstol Pablo. Estos hombres tuvieron, estos apóstoles que tuvieron esa relación estrecha con Jesús, estaban investidos del poder del Espíritu Santo, tuvieron a su vez ayudantes, discípulos, y estos discípulos a su vez tuvieron otros discípulos. Muy bien, los que conformaron el canon de las Sagradas Escrituras, tanto, sobre todo del Nuevo Testamento, porque ya desde el Antiguo Testamento existía, los que conformaron ese canon de los 27 libros fueron nada más y nada menos que los nietos espirituales de Juan, de Lucas, de Mateo, de Marcos, de Santiago. Es decir, cada uno de estos hombres prácticamente estuvo a pocos años de conocer a los primeros discípulos. Es decir, estaba la iglesia en su momento más puro, en su momento de más cercanía con Jesucristo. Estaba fresca la huella de Jesús sobre la tierra. Estaba fresca la huella de los discípulos, que por obra y gracia de Dios permitió que vivieran muchos de ellos por muchos años. Por ejemplo, se cree que el apóstol Juan vivió hasta el 100 de nuestra era. Juan se cree que vivió cerca de 100 años, lo cual permitió que él fuese conocido por sus nietos espirituales. Policarpo, bueno, ahorita se me escapan algunos nombres de esos padres de la iglesia. Esos hombres fueron los que se sentaron, se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, aquí tenemos el Evangelio de Miguel, por poner un nombre, de Miguel fulano que escribió el Evangelio. Vamos a revisarlo. Cuando ellos se sentaron, dirigidos por Dios, porque ellos oraban, ellos clamaban a Dios para que los dirigiera, y ellos revisaban el texto del Evangelio de Miguel, ese evangelio no cumplía con todos los requisitos que tenían que cumplir. No había coincidencia, la vida de Miguel no había sido una vida santa, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos mismos revisaron el Evangelio de Marcos, revisaron el Evangelio de Mateo, revisaron el Evangelio de Juan y revisaron el Evangelio de Lucas y se dieron cuenta, el Espíritu Santo los dirigió, el Espíritu Santo les mostró que esta palabra que había sido escrita por estos hombres era palabra de Dios, sobre todo porque de los 4 evangelios, el único que no fue escrito por un discípulo fue Lucas. Marcos, Mateo y Juan fueron discípulos del Señor. Pero Lucas había estado con ellos y no solamente había estado con ellos, había sido
profundamente ayudador del apóstol Pablo. De tal manera que cuando él escribió el Evangelio, también lo hizo de una forma en la que fue dirigida por el Espíritu Santo. Es más, Lucas, sin ser discípulo de Jesucristo, coincide perfectamente con Marcos y Mateo, que sí anduvieron con Jesús los 3 años para arriba y para abajo, lo que demuestra que el Espíritu Santo los estaba dirigiendo. Conclusión, ¿cómo entonces se escogieron los libros? Por inspiración, por dirección, por iluminación, tal y como el Señor también se encargó de proteger, de dirigir, de dictar a los hombres las sagradas escrituras. ¿Y cómo sabemos que ese canon es el que es correcto? Porque cuando leemos en esos libros entendemos y vemos que la voluntad de Dios se manifiesta de una manera fiel en medio de ella. ¿Qué pasa con los libros apócrifos que están incluidos en la iglesia, en la Biblia católica, como Tobías, Macabeos, Judith y otros libros que son llamados apócrifos? Estos libros no cumplen con esos requisitos, pero intereses católicos, que en su momento, en algún momento yo les llegaré a hablar de la historia de la iglesia, intereses ulteriores o sí, se llama ulteriores. Es decir, que vinieron después, en los siglos venideros, insistieron en incluir estos libros dentro de los libros que ya habían sido, el canon ya había sido cerrado. Ellos dijeron, no, los vamos a incluir. Que no nos debe extrañar tomando en cuenta que la Iglesia Católica ha inventado y cada una de sus doctrinas y cada una de sus enseñanzas está basada en caprichos teológicos que no tienen ningún sentido, como el purgatorio, el bautismo de los niños, la concepción virginal perdón, la concepción sin pecado de María, etcétera. Todas doctrinas católicas son antojos, caprichos de ellos, porque no pueden sustentarla con la Biblia. Bueno, ese capricho los llevó a decir, bueno, Tobías y Judith y Macabeo lo vamos a incluir porque nosotros decimos que sí. ¿Ok? Pero ninguno de esos libros coincide ni cumple con los requisitos que los padres de la iglesia estipularon que eran los correctos. Y ellos, a pesar de eso, los incluyeron. Por eso es que la iglesia evangélica usa la versión de 66 libros y no la de 70 y pico de libros que tiene la iglesia católica. Doy una oportunidad aquí para abrir porque de pronto pueden haber algún comentario o pregunta que hacer. Carlos, ¿alguien más? Para yo saber. A ver, Carlos. Reiniela. Primero Carlos, a ver. En el Evangelio de Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Interesante. Ya te voy a decir algo sobre eso que tú acabas de decir. Reiniela. No, pastor, simplemente quería como resaltar un poquito una frase que usted colocó en el material, que decía algo así, usted me corrige, que si quieren ver, o quien quiera defender al león solamente tiene que soltarlo, algo así. Ajá, ¿Cómo ajá. es? Usted corríjame. No, el predicador más importante Ajá. del siglo XIX y quizás de la era cristiana se llamó Charles Spurgeon. Era un predicador inglés y él decía que la Biblia era como un león y que Correcto. al león no hay que defenderlo, lo que hay es que soltarlo y él solito se defiende. Entonces, él Sí. decía, la Biblia es como un león, lo que hay es que soltar la Biblia y ella misma se defiende. Sí, le digo porque mi pregunta vino originada porque tengo una amiga, una gran amiga, es más amiga de mi tía que mía, ¿no? Y ella dice, o sea, ella dice creer en Dios, pero ella dice que ella no cree en la palabra, que ella no cree en la Biblia. Incluso ella dice que ella es hija de Dios porque ¿quién dice eso de que ella no es hija, que tiene que, o sea, que eso no existe, estación de criatura, hijo, en fin? Y yo me acuerdo que cuando yo intenté, porque creo que no lo hice tan bien, pero cuando intenté defender la Biblia, más o menos le quise decir algo así y me llamó mucho la atención ese comentario que usted colocó allí. Entonces, quería hacerle mención a eso. Ya voy a explicar ese comentario. Las dos participaciones de Carlos y de Reiniela me permiten
decir algo que no está en el material o reforzar algo que está en el material, porque realmente en el material básicamente está todo lo que yo estoy diciendo. Pero antes de agregar algo a lo que dijo Carlos y Reiniela, ¿hay alguien más que quiera preguntar o decir algo? Muy bien. Ok. Ajá. Zuleima. A ver, Zuleima, tienes que quitarle, ajá, abrir el micrófono. Ok, te escucho. Pastor, Te escuchamos. casi toda mi familia es católica y siempre discutimos sobre las Biblias. Yo les digo, pero si dicen lo mismo, y ellas me sacaban a coalición los otros libros que no tenemos nosotros. Por eso fue mi pregunta. Muy bien. Muy bien. Okay. Y bueno, que tal y cual yo a ellos les respondía a lo que ellos me preguntaban por medio de los libros. Es básicamente lo que me contestó. Perfecto. Ahorita... Inclusive, les digo, yo les decía a ella, porque yo también fui católica, pastor. Claro. Romana y todo. Muchos de los que están, yo no, pero muchos de los que están aquí fueron católicos. Y nunca en una misa de los católicos, nunca hablaron de esos libros que nosotros no tenemos. Para nada. Perfecto. Perfecto. Bueno, déjame agregar algo, déjame agregar algo primero a lo que dijo Carlos, ¿no? Carlos nos recordaba un texto que nos habla de la obra del Espíritu Santo y que es muy importante traerlo a colación porque una vez que Jesucristo asciende todavía no hay nada escrito. Nadie llevaba, o sea, nadie andaba con Jesús con un cuaderno anotando todo lo que Jesús decía. Entonces, es muy importante lo que dijo Carlos porque cómo hizo Marco, cómo hizo Mateo y cómo hizo Lucas, que escribieron 3 evangelios que se complementan los unos a los otros. Es decir, usted agarra a Marco, a Mateo, lo pone en una esquina, en una columna, pone a Marcos en otra columna y pone a Lucas y usted va a conseguir muchas coincidencias de los mismos relatos en los 3 evangelios. Si estos 3 hombres no se encerraron en un cuarto, porque no se encerraron, si no se pusieron de acuerdo en lo que iban a escribir, porque no se pusieron de acuerdo, entonces, ¿cómo hicieron para escribir con tanta perfección? Porque el Espíritu Santo, como dijo Carlos, les recordaba lo que tenían que escribir. Es más, aquí viene un detalle. ¿Se acuerdan que yo hace unas clases atrás le dije la teoría de Martín Portillo para que después no vayan a decir que yo estoy enseñando una cosa como doctrina bíblica? Aquí hago el paréntesis. Esto es teoría de Martín Portillo. No creo que contradiga la Biblia. No creo que sea una blasfemia. Cuando Jesús se consiguió con Nicodemo, dice la Biblia que Nicodemo vino de noche a reunirse con Jesús. Y Jesús y Nicodemo aparentemente, es lo que nos dice el texto, estaban solos, estaban aparte. ¿Cómo es que Juan puede escribir con tanto detalle lo que le dijo Nicodemo, lo que le dijo Jesús, lo que le dijo Nicodemo, lo que le dijo? Porque fue un diálogo. ¿Cómo es que Juan pudo saber con tanto detalle? Nomás hay estas posibilidades. Número 1, Juan estaba de metido en la conversación. Número 2, Jesús le contó a Juan lo que vino a hacer Nicodemo. Es decir, si no estaba de metido, entonces Juan estaba de averiguador. Hey, ¿qué fue lo que te vino a decir Nicodemo? Y Jesús le contó todo el cuento. O tercero, que es mi teoría, el Espíritu Santo le reveló a Juan qué pasó esa noche y qué fue lo que ellos hablaron, lo cual hace que todo el pelo se me pare, porque eso es lo que la Biblia llama inspiración divina. Pero voy a ir más allá. Voy a ir más allá porque la posibilidad de que Juan haya hablado con Jesús o que Juan estuviera cerca es grande. Pero cuando Jesús se apartó de los discípulos en el Monte de los Olivos y se fue a un tiro de piedra es bastante lejos, y dejó a los discípulos, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo, ¿verdad? Durmiendo, ¿verdad? Muy bien. Todos los discípulos estaban durmiendo y Jesús estaba a un tiro de piedra. Y sin embargo, Jesús dijo ahí, Padre, la hora ha llegado. Si es posible, pasa de mí esta cosa.
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo supo el autor del Evangelio que Jesús dijo eso? Si ellos no estaban presentes. Yo no creo que Jesús se los haya contado, porque inmediatamente Jesús fue capturado, luego fue abatido, castigado, juzgado, crucificado, resucitado, pasó 40 días con ellos, pero no creo que Jesús le haya dado esos detalles. Yo estoy convencido que el autor, estoy casi seguro que fue Juan quien escribió eso, recibió del Espíritu Santo lo que pasó esa noche. Eso es algo milagroso. Eso es algo portentoso. Que algo que Jesús dijo en la más profunda intimidad, incluso que le corrieron gotas como de sangre. ¿Cómo sabía el autor eso? Porque el Espíritu Santo se lo reveló. Y así pudiéramos enunciar muchas cosas más. Por eso me gustó lo que Carlos dijo, o el versículo que Carlos leyó. Porque el Espíritu Santo se encargó de revelarle a los autores estas cosas. Voy con Reiniela. Reiniela, y a todos ustedes. Un cristiano tiene que aprender a entender cuando una persona asume una posición de necedad, de terquedad, de decir, yo no creo eso porque no me da la gana. Y si hay alguien que tome ese tipo de actitud, no es mucho lo que se puede hacer, sino encargarse al Señor. A eso fue a lo que el Señor se refirió con que no debemos echarle la perla a los cerdos. A los puercos. Nosotros debemos agotar todas las instancias, pero si llega un punto en el cual la persona dice, pues yo no creo en eso, entonces ya uno dice, yo no voy a insistir, el trabajo quien lo tiene que hacer es el Espíritu Santo, no yo. Ahora bien, esto no quiere decir que rehuyamos a la insistencia cuando hay que insistir y al argumento cuando hay que argumentar. Por eso, dime, Reiniela. Pastor, por ejemplo, el caso este que le estoy comentando y me importa y quisiera tenerlas, que Dios, no sé, haga un milagro en su vida, en su corazón, en su mente, porque esa persona me importa y es muy allegada a la familia. Y ella, por lo menos, ella cree en los santos, o sea, pero no los santos de la Virgen, sino en los santos santeras. Ajá, entonces, obviamente, yo nunca se lo he dicho así como que no, eso está mal y tal, pero sí le he hablado de que Dios es un Dios celoso y tal. Pero obviamente, como todo eso es basado en la palabra, igualmente ella habla también de las personas homosexuales y defiende que Dios nos creó a todos, incluso a los homosexuales, porque Dios nos creó y Dios nos creó perfecto, Y obviamente yo le refuto todo eso, pero ella se acobija en eso, en el que la palabra fue escrita por hombre y por tanto la Biblia está transgiversada y está errada. Pero como dice usted, a veces también es que quiere mantener esa posición, esa necedad. Y sí, pues he descansado en el Señor de que, bueno, de que es Él quien la va a hacer libre en algún momento de todo eso, de todas esas cosas que ella piensa. Pues. Si ella se queda sin ese argumento, o sea, si ella en algún momento dice, oye, tienes razón, la Biblia se le derrumba toda su actitud. Porque el fuerte, donde ella está enjaulada, ella está cobijada, ella está metida, eso es mentira, porque eso lo escribieron los hombres. Entonces yo le digo, bueno, entonces Simón Bolívar no existió. Claro que existió, ¿y cómo lo sabes tú? Eso me gustó mucho, que usted lo comentó también allí. Eso me parece muy pero bueno. Simón Bolívar lo que tiene son 200 años. Y Cleopatra, y Julio Magno, y Carlos Magno, y Aristóteles. ¿Cómo sabe? No, porque hay libros, porque hay escrito. Bueno, pero precisamente, ¿por qué crees tú que la historia humana está dividida entre antes y después de Cristo? ¿Por qué crees tú que cuando tú revisas la historia del Imperio Romano aparece un hombre llamado Jesús? ¿Por qué hay un hombre que casualmente llamado Pilato gobernaba en Judea cuando Jesús fue crucificado? Y los escritos han ido revelando que realmente hubo un juicio y así sucesivamente. O sea, a usar el argumento de que yo no puedo creer en la Biblia porque lo escribieron los hombres, entonces no puedes creer que existieron los egipcios, porque los egipcios existieron 3000 años antes que Cristo y tú crees en los egipcios. Y si me dicen, no, pero es que ahí están las pirámides. Bueno, pero ahí está Jerusalén. Y han hecho excavaciones y han demostrado que existieron una ciudad llamada Jerusalén, una ciudad llamada Jericó, y que existió un hombre llamado Jonás, y que hubo una ciudad llamada Nínive. Incluso están los restos de Sodoma y Gomorra.
Están los rastros del pueblo de Israel de haber caminado por el desierto. Está el Mar Rojo con los restos de carruajes del faraón. Entonces, si yo me voy a coquinar a decir que la Biblia no puede ser verdad porque la escribieron los hombres, no puedo creer en el resto de la historia. Pero si esa persona aún así no la logró sacar de allí, pues es simplemente porque ella está refugiada en eso y no va a ceder. Y es ahí cuando uno dice, ok, no hay problema. Ahora, con respecto a lo que decía Zuleima, yo no fui católico, yo nací en una iglesia, en un hogar cristiano, que mi papá y mi mamá no eran cristianos comprometidos, pero nací en un hogar con principios bíblicos, pero mi esposa es católica y la familia de mi esposa todavía es católica. ¿Ok? Ahora, es importante entender esto. Ninguna de las doctrinas católicas que nosotros adversamos, ni una sola puede conseguir fundamento en los libros apócrifos. Es decir, como se los dije ahorita, están ahí por capricho, porque ellos quieren. Y yo les digo, no hay problema. De hecho, mi esposa, cuando le ha predicado a su mamá, lo hace con la Biblia católica. Porque como igualito, la verdad del Evangelio ni está contradecida, ni las verdades de ellos están soportadas por esos libros, como hacía un actor en Venezuela, ni me importa. ¿Entienden? O sea, no nos enrollemos ni nos metamos en ese rollo. Ni nos agarremos con ellos, ni digamos, no, porque es que esos libros no pueden estar. Dejémoslos quietos. Es más, usemos la Biblia de ellos para demostrarles las verdades del Evangelio. ¿Dónde está el problema de un católico? Más allá del bautismo de niños, más allá de si le rezan a la Virgen, más allá de si creen en el purgatorio, más allá de si creen. El gran problema del católico es que él confía en lo que él puede hacer para ser salvo. Ahí está el gran problema del católico. El católico, como toda religión, cree que es imposible ser salvo sin hacer nada, que yo tengo que haber ganado los méritos suficientes para ir al cielo. Y eso es lo que más ofende a Dios, que no reconozcamos que los méritos son de Él y que nosotros debemos descansar en los méritos de Cristo y no en los nuestros. Eso es todo. Sí. Y cuando nosotros aprendemos a manejar esa verdad y a demostrarle a un católico que las obras son importantes, que las obras hacen sonreír a Dios, que Dios está interesado en que tengamos buenas obras, pero que esas obras no nos ayudan ni así a ir al cielo, cuando un católico entiende eso, entonces puede ser que dé el paso de fe, porque el Espíritu Santo lo va a convencer de que debe confiar en lo que Cristo hizo. De hecho, una de las cosas que deja a los católicos fuera de sitio es esta pregunta. Si yo puedo ser salvo por las obras, si yo puedo ser salvo por lo bueno que yo sea, si yo puedo ser salvo por cosas buenas que yo hago, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si yo puedo hacer algo para ser salvo, ¿para qué Cristo se llevó una corona de espinas encajada en la frente? ¿Para qué se dejó poner unos clavos? ¿Para qué se dejó perforar el costado? ¿Para qué se dejó clavar los pies? ¿Para qué fue martirizado? ¿Para qué fue escupido? ¿Para qué fue sacrificado? Si lo que bastaba era que él le dijera a los hombres, sean buenas personas, y mientras más buenos, más posibilidades tienen de ir al reino de los cielos. Pero eso no fue lo que dijo Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, al católico, en lo que nos tenemos que concentrar en predicar al católico es eso, porque el día que él o el día que ella acepten que la salvación es por gracia, lo demás va a venir por añadidura. ¿Ok? Ahora bien, seguimos adelante. Seguimos adelante. Pastor, disculpe, por ahí adelante. está escribiendo la señora Mariela Salazar. Está teniendo un problema para entrar. Dice, por favor espere, el anfitrión permite ingresar pronto. No sé si usted no le ha llegado a la solicitud o no lo ha aceptado. No, yo no la veo aquí. Aquí no. Bueno, puede ser que ha estado intentando, pero yo no he visto nada que se mueva aquí. Déjame invitarla. Ella pasó un capture donde dice eso. Por favor espere, el anfitrión le permitirá ingresar pronto. Ya va. Déjame volverle a invitar un momentico. Ya va.
Vamos a buscar aquí a Mariela un momento. Déjame escribirle. Mariela, no había visto tu Vamos a ver. Denme un segundito a ver si a mí me aparece aquí la solicitud de ella. Pastor, esto es un tema que hay muchísima tela por donde. sí. Oh, sí, sin duda. Sin duda. Déjenme ver si aquí. Un segundito. Ya va. Un segundo. Mariela, estoy en medio de la reunión y no te puedo contestar. Te estoy contestando con el permiso de los hermanos. Pero intenta conectarte. Si no puedes, no hay problema. Yo después te paso el link. Disculpe, pero no tengo que seguir con la reunión. ¿Ok? Yo te bendiga. Ah, ya. La batería se me apaga. Ya, parece, ya veo que se están uniendo. Ya va, que se están uniendo. Ok, Mariela, ya te acepté. Estoy esperando a ver si se conectan. Bueno, vamos a seguir. Ajá, decía Carlos que sobre esto hay mucha tela que cortar. Sí, sin duda, demasiado material, demasiado, pero bueno, la idea es que podamos avanzar un poquito y aprender un poquito más, ¿verdad? Eh, eh, Déjenme buscar aquí algo. A mí me hizo una pregunta. Yo creo que no sé si fue Zuleima, que me dijo, ¿cómo pudo verse afectada la traducción de la Biblia, tomando en cuenta que esta fue escrita en hebreo y arameo? Esa Fue Liliana. ya, ¿no? Ok. Lo que pasa es que no se pudo conectar porque está en Venezuela y no tiene luz. Sí, me imagino. Bueno, esperemos que esta respuesta le pueda llegar a ella. Miren, ajá, ahí está Carlos, ahí están. ¿Me escuchan? Carlos y Mariela, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Un momentito. Mira, tienen que darle a en un cuadrito blanco que aparece allí que dice llamar por internet, algo así, llamar por internet. Es un cuadrito blanco que se abra a mano izquierda. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, Carlos? Mariela. Déjenme llamar un momentito a esta hermana para... ¿Todavía no me escuchan, Carlos y Mariela? ¿Me escuchan? Ajá.
Si me escuchan, denle al microfonito de ustedes en la esquinita que está rojo para que hablen un momentico. Pónganlo, ahorita el micrófono está, ajá, allí puedes hablar, Mariela o Carlos. Pueden hablar, a ver si yo los escucho. Hola, Dios me bendiga. Ah, muy bien, qué bueno, finalmente. Dios les bendiga. Me encanta verlos después de tanto tiempo. Dios les guarde. Igual, pastor, Dios le bendiga. Carlos, qué bueno verte. Muy bien. Si nunca habían usado Zoom, básicamente le dan al teléfono como si estuvieran viendo fotos para que puedan ver a todos los participantes, ¿ok? Gracias. Muy bien. Entonces, ahora pongan el teléfono, el mute otra vez en el micrófono, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Estábamos hablando o hemos ya avanzado un poco en el tema y ahora mismo íbamos a hablar acerca de cómo podemos estar seguros de la integridad del mensaje bíblico, tomando en cuenta que fue escrito en distintos idiomas. El Antiguo Testamento, que son 39 libros, desde Génesis hasta Malaquía, fue escrito casi en su totalidad, en un 99 o 98%, fue escrito en hebreo. Y algunos, como Nehemías y Daniel, y parte de, si no me acuerdo, de Jeremías, fue escrito en una variación del hebreo que se llama arameo. ¿Qué pasa? El idioma hebreo es un idioma muy antiguo que había entrado en desuso y se había hecho más común el uso del arameo, que era una variación del mismo hebreo, pero que era bastante distinto. De hecho, en el tiempo de Jesús, los judíos no hablaban hebreo, a pesar de que ellos venían del pueblo judío, ya ellos no hablaban hebreo, hablaban arameo. Por eso es que los libros que habían sido escritos en hebreos son traducidos a el griego, porque en el tiempo de Jesús se hablaba arameo, digamos internamente, pero muchos judíos hablaban griego porque el imperio los había invadido y el idioma griego se había popularizado en medio de las colonias judías que estaban bajo el dominio del griego de Grecia y luego de Roma. Entonces, por eso es que la traducción del Antiguo Testamento al griego se le llamó la Septuaginta. Y era tan popular el griego que en las sinagogas judías se leía las escrituras del Antiguo Pacto que habían sido escritas en hebreo, eran leídas en griego. Y no había problema con eso porque la gente no entendía el hebreo. Ahora, ¿cómo sabemos que estos libros del Antiguo Testamento fueron copiados fielmente? Hay varios argumentos, pero hay dos básicamente. Lo primero es lo que yo les dije hace rato. Como en esa época no habían fotocopiadoras, como en esa época no habían filmadoras, ni grabadoras, ni imprenta, ni nada de eso. Por siglos, los pueblos, en este caso el pueblo hebreo, fue muy celoso de generación en generación de copiar al pie de la letra los papiros, los pergaminos que venían de la antigüedad. Había mucho celo con respecto a eso, pero muchísimo celo. Había un temor a equivocarse y si se equivocaban comenzaban de nuevo porque no querían equivocarse, ni querían añadir ni dejar por nada afuera. Así que, aunque es un poco subjetivo, ese celo porque la copia sea fiel al original, es una garantía de que lo que estábamos recibiendo era cierto. La otra cosa es que nosotros podemos notar que a pesar de que fue traducido del hebreo al griego, el celo que tenían los judíos por las cosas de ellos, sin embargo, ellos recibieron esas cosas escritas en griego porque era el idioma que se hablaba dentro del común denominador. Es como que si dentro de 30, 40 años, ¿verdad? Producto de toda esta diáspora venezolana, las generaciones que me van a seguir a mí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, de venezolanos, mis nietos, no, quizás ni se acuerden de hablar el español. De hecho, yo lo veo aquí, Marlene y Carlos que viven aquí en Miami lo saben. Aquí los muchachos de segunda generación y de tercera generación ya ni siquiera quieren hablar en el español. Los hijos de cubanos, por ejemplo, hablan en inglés.
Mis hijos hablan español porque están aquí conmigo, pero entre ellos, con los jóvenes de la iglesia, hablan todo el tiempo en inglés. No quieren hablar español. Entonces, imagínense ese mismo fenómeno hace 2000 años atrás. Los hebreos de la época no hablaban hebreo. Los judíos de la época no hablaban judío, hablaban griego. ¿Por qué? Porque era el idioma del imperio. Entonces, a pesar de que las escrituras habían sido hechas en hebreo, sin embargo, ellos las leían en hebreo porque se les hacía más fácil entender. Pongo otro ejemplo en mi iglesia. En nuestra iglesia aquí en Miami hay un culto para los jóvenes en inglés. ¿Por qué? Porque aunque ellos viven escuchando español todo el tiempo en sus casas, para ellos la cacofonía, el ruido del español no les es agradable. Prefieren irse a la cafetería con el pastor de jóvenes y recibir su culto y cantar sus canciones en inglés, porque aunque ellos en su sangre son latinos, ellos en su cerebro hablan en inglés, no hablan español. Hasta les incomoda el español. Lo hablan por necesidad. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, que la traducción del hebreo al griego implicó un celo tremendo en hacerlo lo mejor posible. Ahora bien, luego el Nuevo Testamento sí fue escrito todo en griego. El griego de esa época era el inglés de hoy en día, que es el inglés, que es el idioma universal. Por cierto, la profesora Mariela, la teacher, como le digo yo, ella es profesora en el CEBAS, y es una excelente profesora, y ella sabe de lo que yo estoy hablando. O sea, en cualquier parte del mundo, usted, si habla inglés, no va a tener... Mi hermano, que está instalado. ¿Ah? Ajá. ¿Por qué? Pastor, me disculpa que me están llamando. Estoy instalado. No te preocupes, no te preocupes. Lo que tienes es que poner el micrófono en mute. Pero no hay problema en esto. Lo que quiero decir es que si ustedes hablan inglés, no hay un rincón del mundo donde no haya un hotel, donde no haya un taxista que no medio diga algo en inglés y usted se pueda defender allí. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en ese idioma porque era el idioma universal de la época. Ahora bien, luego, este Nuevo Testamento que está escrito en griego fue traducido al latín y a esa versión se le llamó la Vulgata. Luego que fue escrito ¿por qué fue escrito al latín? Porque el latín era el idioma que suplantó al griego, porque el Imperio Romano suplantó al griego y el latín era el idioma del Imperio Moderno romano. Y luego, esa versión de latín fue traducida a otros idiomas que se fueron abriendo a medida que el mundo o la cultura se fue expandiendo. ¿Y qué seguridad tengo yo de que lo que decía en griego es lo mismo que hoy en día dice en español, en alemán, en búlgaro, en chino? ¿Qué garantía tengo yo de que lo que escribieron en griego por las traducciones no haya sufrido un cambio significativo? Bueno, la garantía es la siguiente. Las cosas que se tradujeron en todo ese periodo de casi 2000 años, en el año 47, en las cuevas del Qumran, en el Mar Muerto, unos investigadores se metieron en esas cuevas y consiguieron unos jarrones. Y cuando rompieron los jarrones, adentro estaban metidos unos rollos, unos papiros. Y cuando sacaron la cuenta de cuántos años tenían esos papiros allí, esos papiros habían estado allí por casi 1000 años. Es un milagro que en esas condiciones se pudieran preservar unos papiros casi perfectos. Ahora, estos papiros nadie nunca los tocó. Sin embargo, cuando los revisan y los leen y los traducen, coincidían con las traducciones que se habían hecho paralelamente sin saber que esos papiros existían. Y la coincidencia era asombrosa, lo que demuestra que lo que escribieron unos pueblos por allá y los que escribieron unos pueblos por aquí, una vez más Dios lo preservó y lo conservó para que se pudieran hacer traducciones lo más perfectas posible. Ahora bien, esta Biblia que yo tengo aquí está en español. En español hay muchas versiones.
está la Reina Valera y de ellas se han desprendido, ¿verdad? La Reina Valera tiene varias versiones, la de 1561, la de 1609, la de 1909, la de 1960, que es la que yo uso y me gusta usar, la de 1977, la de 1995, en fin. Y hoy en día hay Dios habla hoy, traducción de lenguaje actual, traducción textual, nueva versión internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas versiones, aunque son en español y tienen palabras distintas, la hermenéutica, el análisis que usted le hace al texto, siempre va a producir el mismo resultado. ¿Me explico? La doctrina de la gracia, que somos salvos por la gracia, no se ve afectada por ninguna traducción. No sé si me están captando la idea. La doctrina de la gracia en la nueva versión internacional, al final, tiene el mismo significado y el mismo resultado que si yo la leo en Dios habla hoy o en versión Reina Valera. Lo que van a sonar distintos son los versículos, pero el resultado es el mismo. No puedo conseguir que la salvación es por obras en ninguna versión de la Biblia. ¿Se capta la idea? Usted no va a conseguir en ninguna versión de la Biblia que Jesucristo no era Dios. Usted no va a conseguir en ninguna versión de la Biblia que además del cielo y el infierno existe el purgatorio, o que las personas pueden ser perdonadas por confesarse con un sacerdote. Es decir, la esencia de la doctrina cristiana evangélica no se ve afectada por las versiones bíblicas. Puede ser que hayan diferencias en algunos versículos, pero el tema, la raíz, el fundamento. Ya va, que tengo a Eniria pues, esperando aquí y Mayela esperando aquí. Vamos a ver si logro agarrar a Eniria, que es una gran amiga. Y Mayela se había salido y volvió a entrar. Denme un segundito. Vamos a ver. Ok. La esencia del mensaje no varía. A ver, Mayela ya entró. Mayela, ¿nos escuchas? Discúlpeme, pastor, sí, ya. Ok, perfecto. Vamos a ver a Eniria, a ver si Eniria me escucha. Sí, te escucho bien. Perfecto. Muy bien, Eniria. No sé si logras ver a los demás hermanos, pero Eniria es una gran amiga de Venezuela. Ella vive aquí en Miami ahora. Y me contenta mucho que ella esté con nosotros hoy. Bueno, Eniria, estamos hablando, estamos un poquito avanzados en el tiempo, pero lo importante es que te conectaste y estamos hablando acerca de las versiones, las distintas versiones de la Biblia, ¿no? Que si la Reina Valera, que si la NBI, que si la de Dios habla hoy, que si la versión King James en inglés, que si la versión de la Biblia del oso, que en fin. Todas las Biblias que usted consiga en el planeta Tierra, no importa la versión, no importa el idioma, el discurso es exactamente el mismo. Dios es amor, pero Dios es santo. Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Dios ama al pecador, pero como Dios ama al pecador, pero como no puede recibirlo con el pecado, el hombre está condenado. El hombre necesita ser salvo y la única forma de ser salvo es por medio de Jesucristo. Solamente hay un destino eterno para el hombre, el cielo o el infierno. Y así sucesivamente. Cada uno de esos temas, no importa la versión, no importa el idioma, el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Estamos claros en eso? Por eso, a pesar de las distintas versiones que puedan haber,
a pesar de que yo en lo personal me pueda sentir inclinado por una versión particular de la Biblia, lo importante es que la doctrina básica, fundamental, que todos los cristianos aceptamos y creemos, está soportada, está apoyada por la palabra de Dios, en cualquiera de sus versiones y en cualquiera de sus traducciones. Me gustaría, ¿cómo estamos aquí de tiempo? Ya son las 7:43, ya tenemos 1 hora y 15 minutos conectados. Así que vamos a aprovechar los últimos 10 minutos, ¿verdad? Yo les envié unas ilustraciones que no sé si las vieron y no sé qué opinión tienen de esas ilustraciones. Una era de un aldeano que estaba preocupado porque su perro se había comido parte de la Biblia, la leyeron en el material. Y había otras 2 ilustraciones que ahorita no las tengo a mano, ya les voy a decir cuáles fueron. La del aldeano. Bueno, una de las que más me gusta a mí es la de este hombre Voltaire, y el otro fue Benjamin Franklin. No sé si A mí me gustó. ¿Sí? Sí. Sí, pastor, a mí me gustó mucho la del aldeano porque a pesar de su inocencia o de su misma visión de inocencia, que vivía en un pueblo, era un aldeano, pues tuvo de una vez esa percepción de darse cuenta que el perro haberse comido la parte del fragmento de la Biblia, pues él tenía miedo de que se volviera tan manso y no atacara, ¿no? Y eso me impresiona, y yo creo que el misionero también, al principio quedó como que, mira, ¿qué está diciendo? Pero después como que quedó maravillado, ¿verdad? Del poder que tenía la palabra hasta en los perros, pues. Sí. Entonces, de verdad que es impresionante, es impresionante. Y es así, y es así. La palabra no vuelve vacía. La moraleja de la ilustración es el poder que tiene la Biblia para transformar las personas. Cuando alguien acepta el mensaje del evangelio y acepta lo que dice la Biblia, su vida cambia a tal punto que la gente termina por creer que la Biblia fue lo que lo transformó. Es decir, que esa persona, por eso es que los católicos hasta hace 200 años, 150 años, o quizás más reciente, prohibían a sus fieles leer la Biblia. Porque el que lee la Biblia se va a dar cuenta de la verdad y se va a dar cuenta que la Iglesia Católica enseña cosas que no están ajustadas a la Biblia. Por eso era que los curas le decían a los católicos, no lean la Biblia porque se van a volver locos. ¿Ok? Y la gente tenía resistencia a eso. Pero la historia del aldeano es muy curiosa porque él decía, guay, mi perro era mi gran ayudante en la cacería, y ahora, como yo he visto que los que leen esos libros ya no pelean, ya no son agresivos, ya no son ofensivos, ya no son violentos, ahora mi perro se va a volver bobo porque se comió algunas hojas de la Biblia, ¿no? La de Benjamin Franklin también fue interesantísima porque se presentó delante de toda esa cantidad de hombres intelectuales que querían destruir la Biblia. Él les leyó un poema sin decirle que era de Ruth y Booz, y cuando ellos escucharon toda esa historia de amor tan maravillosa que está en el libro de Ruth, ellos querían publicarla y él les dijo, no, no la pueden publicar porque ya eso está publicado. ¿Y dónde la publicaron? En la Biblia que ustedes quieren destruir. Y ahí prácticamente los dejó sin palabras, ¿no? Sin defensas. Sí, y la de Voltaire, bueno, Voltaire fue ese filósofo francés del siglo XVIII que profetizó que cuando él muriera la Biblia iba a desaparecer, que la Biblia no iba a existir más, y resulta que la casa de Voltaire hoy en día es la casa de la Sociedad Bíblica, de la Sociedad Bíblica, y el sótano de Voltaire está full de Biblia. O sea, es un asunto de las paradojas de la vida, ¿no? De cómo Dios honra su palabra a través de los años. Y hubo otro líder, creo que fue George Washington o Abraham Lincoln, no sé qué dijo, es imposible gobernar una nación sin la Biblia. O sea, si uno no tiene la Biblia como fundamento, como faro, es muy difícil que una nación pueda salir adelante. Y podemos agregar algo más, y la Biblia lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es imposible vivir una vida cristiana si no es iluminando el camino con la palabra de Dios y tomando decisiones a la luz de la palabra de Dios.
¿Algún otro comentario del material? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que no hayamos abordado? Zuleima, tienes que quitarle tienes que poner, si vas a hablar, tienes que activar el micrófono. Zuleima, si vas a hablar, tienes que activar el micrófono. No sé si estás hablando conmigo, ¿no? A ver. Sí, pastor, estaba diciendo, eso se me olvida, que estaba diciendo que sí, que muy completo, sencillo, fácil de entender. Lo compartí con otras que se han salido del grupo y se lo he compartido. Qué bueno. Y lo he entendido muy bien, chévere. Qué bueno, qué bueno. Muy completo. Está. Muy bien. Yo les voy a contar. Una pregunta. Ajá, adelante. Una pregunta, Martín. Ajá, ¿va a quedar el discipulado los domingos o vas a hacer la ronda de envío de material los jueves o los lunes? No, los días jueves se envía el material escrito para que tengan el viernes y el sábado para leerlo, para imprimirlo, para darle una miradita, ¿ok? Por supuesto, el material va a quedar ahí per seculorem para cuando ustedes lo quieran usar y lo van acumulando con nosotros que ya hemos repartido. La reunión de los domingos como esta donde tú estás es para ver en vivo la discusión del material. De todas maneras, queda grabada y luego se sube a YouTube para que los que no pudieron estar lo puedan ver, ¿ok? Esa es más o menos la mecánica que vamos a usar. Nos faltan, a partir de hoy, nos faltan 6 unidades más. Yo te voy a pasar el cronograma si no te lo he pasado. Nos falta hablar acerca de Jesucristo, de la persona de Jesús, de la persona del Espíritu Santo, de la oración, del cómo predicar a Jesucristo y otros 2 temas que ahorita no se me vienen a la cabeza. Básicamente, nos falta, debemos terminar el 23 de agosto. Yo quería rápidamente para completar, porque nos quedan 10 minutos. Yo quería... hermana Mariela, dime. Adelante. Yo le pasé la pregunta, pero a su WhatsApp. Ajá, déjame revisar rapidito aquí el WhatsApp a ver qué dice la pregunta. Dame un segundito. Un momentito. Ok. Mariela me pregunta, esto es una pregunta, Mariela. Sí, Mariela me pregunta, ¿hay un error en el versículo escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna? No sé por qué me preguntas eso, Mariela. Si quieres, abres el micrófono y me preguntas eso. O sea, ¿qué te hace pensar que tiene un error o simplemente es una duda? O sea, que pareciera que fuera un error de traducción, porque dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. O sea, me parece que el os parece está de más. Digo yo, no sé, mi ignorancia, puede ser ignorancia. Dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. El os parece, me parece que estuviera de más. Ok, bueno, la verdad que la pregunta requiere de un análisis del pasaje y acuérdense que hay un principio hermenéutico y es que yo no puedo analizar un pasaje sin analizar el contexto. Lo que estoy diciendo no es una excusa, sino que lo que me está preguntando me parece muy importante. Por cierto, aprovecho para decir que Mayela me preguntó o hubo un comentario aquí en el chat, en la reunión, sobre la sangre de Cristo. No se me ha olvidado, Mayela. Lo vamos a discutir el próximo, cuando hablemos de Jesucristo y del sacrificio de Cristo, vamos a hablar del significado y de la aplicación de la sangre de Cristo. También Maroa me preguntaba algo acerca de esa gente que juega con el evangelio y qué va a pasar, si va a haber un juicio. Esa pregunta sigue en el tapete y la vamos a abordar. Y ahora se suma la de Mariela. Te prometo, Mariela, que voy a hacer una exégesis del pasaje que me está preguntando y por el grupo, en los próximos días, antes del jueves, yo te doy una respuesta a esa pregunta en particular, ¿ok? Porque requiere de una exégesis del pasaje y ahora no tengo el tiempo para hacer, pero sí la voy a responder. Carlos. ¿Cuál es el pasaje, por favor? ¿Cuál es la cita, Mariela? Tienes que quitar el micrófono. Abrir el micrófono. Ya va, porque me perdí aquí del teléfono.
Si quieres, sigue hablando y cuando Ok, sí, vamos a aprovechar los minutos. Ahorita, Carlos, te pasamos por el WhatsApp la cita bíblica que ella preguntó, ¿ok? Bueno, para culminar, quiero decir esto, que yo espero que les sirva de inspiración, ¿no? Sobre la importancia de la Biblia y la veracidad de la Biblia. Y con esto termino, a menos que alguien quiera opinar otra cosa. Hace muchos años yo leí un libro y no he podido encontrarlo de nuevo. Pero era un libro serio, no era un panfleto, no era una revistica que me conseguía, era un libro de editorial cristiano, etc. El problema es que ni me acuerdo del título y no lo he conseguido nunca más. Yo tengo 52 años y lo leí cuando tenía 17, 18, así que hace 30, casi 40 años que yo leí ese libro. Pero este libro estaba escrito por un hombre que trabajó con la NASA, ¿verdad? Con la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos. En los años 40 y en los años 50 se empezaron los proyectos y los estudios con el fin de estudiar la órbita terrestre, la órbita lunar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando el presidente Kennedy ordenó o sugirió o mandó a que antes de que terminara la década había que poner un hombre en la luna, todo el proyecto lunar tomó un auge tremendo, fortísimo. Entonces, este hombre que escribe el libro era un hombre ateo, un hombre que despreciaba a Dios, que despreciaba la Biblia, y que era un científico muy importante, y él estaba en el equipo que tenía que determinar cuál iba a ser el momento justo en el cual las misiones que iban a ir a la Luna despegaran de la Tierra, porque no sé si ustedes saben que esta es la Tierra, esta es la Luna, y ellos se mueven alrededor del Sol, pero al mismo tiempo se mueven sobre sí mismos. Es decir, la Luna le da vuelta a la Tierra y la Tierra al mismo tiempo se va moviendo alrededor del Sol. Por lo tanto, esos son objetos que no están fijos. De tal manera que cuando se manda un cohete a la Luna, hay que saber a qué hora, a qué día, desde qué punto de la Tierra hay que mandarlo, etcétera. Porque después que el cohete salga, después que la nave salga de la órbita terrestre, lo demás es inercia. Es como cuando uno tira una bola y uno tiene que calcular por dónde va a ir esa bola, porque lo demás va a ser inercia total. O sea, se va a mover no con propulsión, sino con el movimiento que tuvo cuando salió de la Tierra. Conclusión. Ellos tenían que saber dónde estaba la Tierra y dónde estaba la Luna. No quiero complicar esto mucho desde el punto de vista técnico. Lo cierto es que ellos empezaron a hacer cálculos con computadoras de la época, finales de los años 50, principios de los años 60, y ellos empezaron a notar que los resultados que daba la computadora no coincidían con lo que estaban viendo con sus propios ojos en el espacio. ¿Me explico? Los resultados decían que la Tierra tenía que estar en un punto y realmente estaba en otro punto. Había una discordancia entre lo que decían los cálculos matemáticos y la realidad. Muy bien. Y ellos se dan cuenta que la diferencia era de un día. O sea, la diferencia que había entre la posición de la Tierra real y la que decían los cálculos era que la posición de la Tierra estaba trazada un día en la posición real, no coincidía con la de los cálculos. Y ellos empezaron a revisar los programas de computadora, ellos empezaron a revisar 1000 cosas y no entendían por qué. Pero este hombre que escribe el libro está en el grupo de la NASA, ahí en ese grupo de estudio, y era uno de los científicos que estaban tratando de descubrir dónde estaba el problema. Llegó un punto en el cual estaban tan impotentes de no saber por qué había este vacío, este espacio de un día. De hecho, el libro se llamaba así como el día que le faltaba a la Tierra, algo así. Que este hombre ha tenido que pasar, entre comillas, por el ridículo, porque para un ateo eso es el ridículo, de decir, bueno, señores, yo tengo que decirles una cosa a ustedes. Yo hoy en día soy ateo. Pero cuando yo era un niño, yo iba a la iglesia y a la escuela dominical. Y a mí una vez me enseñaron en la escuela dominical que hubo una guerra entre los israelitas y los amalecitas, donde la Biblia dice que Dios mandó a detener el sol en Gabaón casi un día. No sé si ustedes habían oído esa historia, que está en Josué. Muy bien.
Búsquenla. Lean el libro de Josué. Entonces, resulta que en una guerra que iba a tener Josué con los amalecitas, el sol se empezó a ocultar, y si se ocultaba el sol, ellos iban a perder la guerra porque estaban menos preparados los israelitas que los amalecitas. Dice la Biblia que Dios a través de Josué lo mandó a ordenar que se parara el sol, y el sol se detuvo y duró el día, ese día duró casi un día completo, para asombro de los israelitas y de los amalecitas, y los israelitas pudieron ganar la guerra. Pero lo llamativo es que el texto bíblico dice, yo se los voy a pasar por el grupo, dice casi un día. Entonces, estos científicos, después que se rieron bastante del hombre, no tenían nada que perder, empezaron a averiguar, según los registros bíblicos y los registros judíos, para qué fecha fue esa, hicieron el ajuste y el problema se corrigió casi en su totalidad, para asombro de todos. Sin embargo, seguían faltando 40 minutos en la cuenta. 40 minutos. Parece mentira, pero la posición de la Tierra y la Luna en 40 minutos puede ser motivo de un error que le cueste la vida a unos astronautas. Entonces, en otra reunión, el tipo dice, bueno, señores, se van a volver rey de mí, pero hay una historia en la Biblia que dice que hubo un rey llamado Sedequías que se iba a morir, y Dios le mandó un profeta y le dijo, quiero que sepas que prepares tu casa porque te vas a ir, te vas a morir. Y el rey se puso a llorar y le pidió al profeta que le pidiera a Dios que le perdonara la vida, que le diera unos años más. Y el profeta recibió de Dios la voz que le dijo, ve y dile a Sedequías que he escuchado su oración y que lo voy a perdonar. Y entonces este rey pidió como prueba de lo que Dios estaba diciendo, que la sombra se retrocediera 10 grados de lo que ya había avanzado. Imagínense que usted pone un palo de escoba en el patio de su casa, la sombra que proyecta el palo de la escoba, del cepillo, de lo que sea, un palo, la sombra, si el sol está yendo evidentemente hacia el oeste, la sombra se va a mover hacia esa dirección. Bueno, la sombra no se movió más adelante, sino que regresó por donde ya había pasado, como que si le hubieran hecho a la Tierra una vuelta hacia atrás, como si hubieran retrocedido unas manecillas. Pero dice la Biblia que fueron 10 grados, y 10 grados en una circunferencia son 40 minutos. Cuando ellos volvieron a hacer los cálculos, todo volvió a coincidir perfectamente. Es decir, que según el autor, la NASA nunca reveló esto, porque no les conviene, pero había un día que le faltaba a la Tierra y la gente de la NASA lo supo. Y en la Biblia aparece registrado que en Gabaón Dios detuvo el sol. No detuvo el sol, detuvo fue la Tierra, porque el sol no es el que da vuelta, la que da vuelta es la Tierra. Pero esto es una demostración de que en la Biblia muchas cosas se dicen desde la perspectiva humana de la época. Para ese momento la que daba vueltas era, los hombres creían que lo que daba vuelta era el sol. Y por eso dice el texto bíblico, y se detuvo el sol en Gabaón casi un día. Y luego dice que la sombra se retrocedió 10 grados, que son 40 minutos, que era el casi un día que le faltaba para completar el día. Conclusión, aún la ciencia demuestra que la Biblia es verdad, que lo que está en la Biblia ha perseverado a través de los siglos. Y la mejor demostración que podemos dar de que la Biblia es la palabra de Dios es los millones de almas transformados a través de los siglos por la palabra de Dios. Millones y millones de hombres y mujeres de todas las culturas, de todas las edades, hombres que se han ido a suicidar en la habitación de un hotel y han abierto por casualidad o por causalidad de Dios la gaveta y han visto un Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento les ha hablado y Dios les ha hablado y han salvado su vida y han dado testimonio de que estaban a punto de jalar el gatillo cuando Dios les habló a través de un Nuevo Testamento que estaba en una gaveta. Matrimonios que se han salvado porque la palabra de Dios les ha hablado. Hombres y mujeres que han venido a los pies de Cristo porque la palabra de Dios les ha hablado.
presos que han estado en la cárcel y Dios les ha hablado, y en fin, millones y millones de testimonios. No hay un libro sobre la tierra que pueda decir lo que la Biblia puede decir, lo que ha cambiado la Biblia, las transformaciones que la Biblia ha causado. Ni el Popol Vuh, ni el Quijote, ni Julieta y ¿cómo se llama? Romeo y Julieta, ni ninguno de esos libros de la literatura moderna ha podido cambiar y transformar lo que ha hecho la Biblia y lo que hace la Biblia. Porque dice la Biblia que es, no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra y quebranta las coyunturas y todo. Así que, hermano, este libro que nosotros tenemos, este libro no es nada más y nada menos que la palabra de Dios inspirada, puesta en nuestras manos, y nos debemos acercar con un corazón sencillo y humilde y decirle, Dios, cada vez que la abrimos, háblame a través de tu palabra, porque tú quieres cambiar mi vida y sé que lo puedes hacer a través de ella. Bien, hermano, estamos pasando unos minutos. Si hay alguien que quiera agregar algo breve, si no, oramos y quedamos despedidos por esta noche. Ok. ¿Alguien Está bien claro, algo? pastor. ¿Todo bien? Un testimonio, pastor. Adelante, Mariela. Bueno, yo trabajé por algún tiempo con los gedeones y uno de ellos me contó que él fue a la cárcel y estaba repartiendo Nuevos Testamentos, le permitieron repartir los Nuevos Testamentos y un preso le dijo, mira, dámelo, pero yo me lo voy a fumar. Entonces él le dijo a él, bueno, me lo voy a fumar. Exacto, lo iba a agarrar el papelito. Entonces él le dijo, bueno, vamos a hacer un trato. Antes de tú fumártelo, tú vas a leer la hojita y después te lo fumas. Pero ese es el trato. El preso lo empezó a leer y se ha convertido. Ay, está bonito. Amén. Amén. Así es la palabra. Así es la palabra. Así es la palabra de Dios. Muy bien, gracias por ese testimonio, Mariela. Quisiera pedirle a Mayela si nos puede despedir en oración. Claro, pastor. Después de la oración me dan 30 segundos y nos despedimos, ¿ok? Ok. Adelante, Mayela. Padre amado, agradecidos estamos todos por este tiempo precioso, por este tiempo maravilloso, Señor, que nos dedicas a tus hijos, Padre amado. Gracias, gracias, gracias infinitas por siempre estar, por siempre buscar la manera, Señor, de que cada día vamos creciendo más en ti, de que nos vamos fortaleciendo, y no solo eso, sino poder llevar tu palabra, poder llevar todas tus enseñanzas, Señor, a tanta gente que necesita de ti en este tiempo, Señor, que es tan duro, y que solo tu palabra, solo tu amor nos puede fortalecer. Amén. Queremos crecer más en ti, queremos menguar, Señor, para que tú seas el único que nos pueda seguir llevando a que nuestro nombre nunca, Señor, nunca lo borres del libro de la vida, Señor. Queremos seguir siendo salvos, queremos seguir estando aquí, agradeciéndote, aprendiendo. Gracias por la vida del pastor y de todos los hermanos que están acá, de la familia, Señor, porque estamos todos encaminados en tu nombre. Padre amado, no sabes cuánto te amo, Señor. No sabes, Señor, qué feliz estoy de sentir esto tan hermoso que tú me haces sentir, que yo sé que todos también. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, hermano, gracias. Gracias, Mayela, por tu oración. Gracias a todos por estar aquí reunidos. Que el Señor les bendiga. Y estamos en contacto. ¿Ok? Gracias, pastor. Chao. Dios les guarde. A todos. Chao. Nos vemos. Saludos, saludos. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Chao. Saludos de parte de la hermana Maroa. Saludos. Igual para besos Maroa. a mi hermana. Besos. Mira. Dios le bendiga, pastor. Amén. Amén. Chao, Mariela. Chao. Amén. Gracias, gracias. Hasta luego.